de la Policía Nacional, José Ángel González, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctora Sierra, hay muchas preguntas relacionadas con la situación de las UCIs y traslados. Le formulo varias a través, por ejemplo, de cómo lo pregunta a 20 minutos. Este martes el ingreso en UCI sigue aumentando, también en Madrid y en Barcelona, las dos comunidades más saturadas. El Ministerio de Sanidad considera ya necesario empezar a trasladar enfermos de unas comunidades a otras, o Radio Nacional, ¿cuándo empiezan los traslados de enfermos para descongestionar las UCIs y entre qué comunidades en concreto se podría hacer? Insisto en que es una pregunta reiterada. Sí, es que entiendo que sea una pregunta reiterada porque es de verdad nuestra mayor preocupación en este momento son las UCIs, y como explicábamos también estos días, ha sido el motivo el bajar la presión sobre las UCIs de estas medidas extraordinarias de los últimos días. Hoy tenemos en números absolutos 334 ingresos en la UCI, más que ayer. Y, como he dicho al principio, son más de 5.000 las personas que o han ingresado o están en este momento ingresadas en UCI. Lo que estamos haciendo es constantemente ver las necesidades de las comunidades autónomas. Como decía, ayer ha habido ya un traslado de material, especialmente respiradores, que es continuo, que se está viendo las necesidades, y en absoluto descartamos, pero lo haremos en el momento que lo pactemos con las comunidades, en el sentido de que veamos esa necesidad. En ningún momento se descarta el traslado de pacientes, pero siempre cuando sea de una manera consensuada con las comunidades y cuando ellas nos manifiesten sus necesidades. Pero no se descarta en absoluto, desde luego. Doctora Sierra, el Independiente le pregunta si puede actualizar la cifra de fallecidos por edades. Sí, la cifra de fallecidos por edades, de forma general, por dar datos así globales, el 85% de los fallecidos tienen más de 70 años. Otro dato sería que el 60% tienen más de 80 años y que en los años iniciales, hasta los 30 años, el porcentaje de fallecidos no llega al 0,2%. La imagen de los fallecidos por edad que estamos viendo es igual desde el principio, con muchísimo más carga en las edades más avanzadas, y como alguna vez también hemos comentado, es la misma situación que se ve en todos los países y que se ha descrito en la epidemia hasta este momento. Estas son las edades más avanzadas y estos serían los porcentajes fundamentales. Para el jefe del Estado Mayor de la Defensa, La Voz de Galicia tiene varias preguntas. ¿Tienen las Fuerzas Armadas previsto un plan de contingencia para el caso de que se pudieran producir actos de pillaje masivos si se prolongara mucho esta situación y los más desfavorecidos carecieran de recursos para comprar alimentos? ¿Y está prevista una actuación del Ejército para el reparto de alimentos a gran escala a los más desfavorecidos si la falta de ingresos mínimos limitara su acceso a los alimentos básicos? Bueno, pues en primer lugar las Fuerzas Armadas acuden allí donde se les necesita. El mantenimiento del orden público es responsabilidad del Ministerio de Interior y, por supuesto, nosotros acudiremos a cooperar con el Ministerio de Interior en caso de que así se nos solicitara. En el caso, en la segunda pregunta, el reparto de la ayuda alimentaria, pues ya llevamos colaborando con el reparto de ayuda pues varios días en los bancos de alimentos, en algunas localidades ahí. Y, por supuesto, ese es uno de los cometidos nuestros. En cuanto se nos solicita, nosotros vamos allí a donde los más desfavorecidos lo necesitan. General, están preguntando varios medios en este momento, no sé si es una noticia que se ha conocido ahora, EFE en concreto. ¿Ha fallecido el primer militar por coronavirus, un subteniente del Ejército del Aire? Bueno, pues, ¿cuál es la evolución de la cifra de contagiados en las Fuerzas Armadas? Pues sí, tengo la triste tarea de comunicar que falleció el subteniente del Ejército del Aire ayer en el Gómez Ulla, y pues por lo cual doy mi más sincero pésame a toda su familia. Este subteniente no estaba implicado y pertenece a la agrupación base de Cuatro Vientos,
y no estaba implicado en la operación Balmis. En cuanto a militares afectados por esto, pues tenemos 208 militares contagiados a fecha de hoy en el total de las Fuerzas Armadas. Para los responsables de la policía, Servimedia pregunta, es una pregunta que ayer formulamos también, los medios se la formularon al ministro. ¿Qué le parece que haya agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que hablen de denunciar al Ministerio del Interior por homicidio imprudente al entender que no se les ha proporcionado suficientes elementos de protección? Desde el primer día estamos diciendo que en ningún momento ha habido escasez de medios de protección. Como ya dije en su momento, se hizo con tiempo y las cifras así lo destacan. Por ponerles un ejemplo, me lo ha pasado el subdirector de logística. En la policía, a fecha de hoy, se han entregado más de 533.764 mascarillas, casi 2 millones de guantes de nitrilo, 40.642 gel hidroalcohólico, monos de protección 4.956. Con esto quiero decirles que en ningún momento ningún policía ha ido a un servicio que tuviera que llevar medios de protección y no lo ha llevado. Para la doctora Sierra, le pregunta el diario IM Farmacias, ¿se esperaban la cantidad de nuevos casos registrados? ¿Es por hacer más test? ¿Esto hace tener que reconsiderar la estrategia de lucha contra el coronavirus, doctora? Bueno, es un poco lo que hemos transmitido desde el principio de la rueda de hoy. Los casos, si se refiere a los casos más altos que hemos visto hoy respecto a ayer, es normal en la vigilancia epidemiológica tener fluctuaciones. El grado de exhaustividad en la notificación no es igual los fines de semana que cuando empezamos la semana, y como acaba de decir también el doctor Simón, esto entra dentro de lo esperado en lo que es la vigilancia. A final de la semana tendremos una idea mucho más clara de cómo está evolucionando, pero creemos que realmente es lo esperado. Es verdad que se están haciendo muchos tests, pero eso es bueno. Creemos que al menos 20.000 tests al día se están haciendo en España y eso es lo que hay que hacer para luchar contra esta epidemia. Ojalá podamos hacer muchos más pronto. Bueno, pues si les parece vamos a conectar de nuevo con el doctor Simón. Hacemos un último repaso de la situación. Bueno, ya ha visto, doctor, cómo sigue de alguna manera la preocupación sobre el estado de las UCIs, la saturación y el hecho de si en algún momento se derivarán o no, como ha respondido la doctora Sierra. Pero quería también preguntarle, porque es verdad que a lo largo de la mañana ha saltado a varios medios de comunicación. Diario 16, por ejemplo, nos plantea esto. Un informe científico del Imperial College británico pone en valor las medidas tomadas en España desde el estado de alarma que están evitando miles de muertes en nuestro país. ¿Tiene datos más concretos de esta investigación? ¿Cuentan con más informes en este sentido? ¿Lo conoce? Sí que los conocemos. La verdad es que a la gente a lo mejor le sorprende, pero en nuestro trabajo verificamos todo lo que se hace en España, pero también todo lo que se hace en todos los otros países. Y en parte gracias sobre todo al equipo que tenemos detrás, liderado por la doctora Sierra en concreto, que está ahí, y por todos los demás miembros del CAES. Estos informes no son de ayer ni de antes de ayer. Son documentos que se han ido trabajando, son modelizaciones sobre las que se estiman el número de casos que se producirían en los diferentes países en caso de que no se hubiera hecho ninguna actividad. Y lo cierto es que España ha conseguido reducir considerablemente, muy considerablemente, lo que se hubiera observado si no se hubiera hecho nada de acuerdo a los modelos. De todas formas, tenemos que tener cuidado. Los modelos siempre son, por así decir, simplificaciones de la realidad que no pueden incluir todas las complejidades de lo que realmente pasa, pero sí que nos indican la línea a seguir. Y hasta ahora consideramos que lo que se ha hecho en España ha estado basado en los datos y en la evidencia científica más sólida que hemos podido conseguir, que no es fácil en estas circunstancias, y por ahora los efectos que se están observando van en la buena dirección. Sí que es verdad que no todos los países están todavía mostrando los mismos resultados. Yo espero que pronto los puedan mostrar y se observe una evolución buena en todos los países. Y también es cierto que tenemos que seguir siendo muy prudentes
porque, como decía la doctora Sierra, los datos los vamos recibiendo con siempre un poquito de retraso. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy prudentes. Pero, como digo, las medidas que hemos tomado son muy fuertes, tienen que tener un efecto y lo que estamos es tratando de valorarlo lo más precisamente posible para tomar las medidas que se deban. Muchas gracias, doctor Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, a su actual responsable, mientras el doctor Simón siga en su casa, aunque comparezca cada día, si le es posible en esta rueda de prensa. Doctora Sierra, muchas gracias. También al resto de los comparecientes, María José Rayo, general Miguel Villarroya, comisario José Ángel González y general José Manuel Santiago Marín. Gracias a todos los participantes. Gracias. Pues acaban de tener esa señal en directo una mañana más, en directo aquí en Radio Televisión Española, la señal desde Moncloa de esa rueda de prensa donde hemos conocido los datos y sobre todo, Diego, hemos conocido los primeros análisis de esos datos en la jornada de hoy. Cuéntanos. Primer titular, María, nuevo récord de fallecidos en nuestro país en las últimas 24 horas. Estamos hablando de 849 muertos más que ayer, 8.189 fallecidos en total. Es el día también de más positivos diarios desde que comenzó la crisis. En total, más de 94.000 casos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos están explicando las autoridades? La explicación está en un retraso de las notificaciones procedentes del fin de semana. Eso quiere decir que ni el día de ayer fue tan positivo, ni el día de hoy fue tan negativo. Aumentan también los casos totales en Madrid y en Cataluña. Aún así sostienen que la tendencia de ayer se mantiene. El incremento de casos dicen que ha bajado de un 20 a un 12% y nos recuerdan que las medidas de quedarnos en casa están funcionando. La mayor preocupación sigue estando en las UCIs. Continúan los casos y los ingresos. Hoy, en las últimas 24 horas, 334 ingresos más que ayer. La sorpresa la hemos visto, lo estamos viendo ahora en pantalla, la presencia por vía telemática del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Recordemos que ha dado positivo en el coronavirus. Él también ha dado su análisis, las explicaciones que acabamos de contar, y ha dicho: siento que no sea igual para todos, pero me siento muy bien ahora mismo, María. Pues esa sin duda era una de esas sorpresas que nos deparaba esa rueda de prensa hoy, la cara más visible de la lucha contra el coronavirus que ha estado estos días al frente de esa rueda de prensa y que, como nos recordaba Diego, ayer conocimos y confirmamos ese positivo, pues vía telemática le hemos podido ver y escuchar sobre todo esos análisis que hacía de las tendencias. Gracias, Diego, por ese resumen de la intervención. Estanislao, más o menos la misma tendencia, decía, ni ayer estábamos tan bien ni hoy estamos tan mal. Sí, no, y sobre todo en cuanto al número de diagnosticados, siempre hay que tener en mente que los diagnosticados no son todos los enfermos que ahora mismo están pasando la enfermedad. En el momento que empiece a haber más diagnósticos, ese número va a aumentar más. Porque evidentemente luego hablamos de la letalidad, que en este caso parece muy elevada, lo es. Son 849 personas más fallecidas que en el dato de ayer, y así que evidentemente vamos a ver, esas eran las cifras, como decíamos, ya prácticamente casi 95.000 los afectados en nuestro país. Ya saben que el Gobierno aprobó las nuevas medidas donde solo van a poder trabajar los que hagan actividades esenciales. En el primer Real Decreto eran 40 sectores, ahora son 25. Así que hoy es ya el primer día oficial después de la moratoria de 24 horas que ofreció ayer el Gobierno. España está hoy un poquito más vacía que lo estaba ayer. Están viendo dos puntos de conexiones de nuestros reporteros en Barcelona, en Madrid. Hasta hace apenas un mes, comerse pues un bocata de calamares en esa Plaza Mayor de Madrid era sin duda una actividad esencial. Permítanme la broma, nada más que ver la postal de hoy, en este caso, Luis, completamente vacía. Sí, María, ¿qué tal? Buenos días otra vez. Nos hemos venido a uno de los puntos más turísticos, como decías, de Madrid. Y fíjate la impactante imagen que nos encontramos, esta Plaza Mayor, pues completamente vacía. Es que prácticamente ni un alma, sí que vemos algo de presencia policial, pero te puedes imaginar, día a día, ¿no? Normalmente nos encontraríamos a miles y miles de turistas por estas calles, también a gente de Madrid pues yendo y viniendo. Es un lugar de encuentro, una de las plazas con más movimiento, y esto es lo que vemos ahora. Así que vemos mucha presencia policial. Otro de los puntos característicos, como decías, María, ese bocata de calamares, ¿no? En la Plaza Mayor, pues los bares, restaurantes y terrazas ya echaron el cierre
cierre hace 2 semanas y vemos como los pocos comercios que abren nos dicen que desde ayer sí que notan que han bajado esa presencia por las calles. También suponemos, ¿no?, que este frío y esta lluvia que nos está regalando Madrid estos días, pues ayuda a quedarnos en casa, o por lo menos a llevarlo con un poquito de mejor humor. E incluso nieve a según qué horas, Luis, porque esta noche ha caído una buena en Madrid, esta mañana primera hora aquí por Prado del Rey también. El tráfico tranquilo, ¿verdad, Luis? No había mucha circulación. Muy tranquilo.